Hola a todos, a todas, gracias por acompañarme en este vídeo. Antes de comenzar con los temas que aparecen en el título, quiero que sepáis que, bueno, yo no voy a juzgar a nadie. Cada uno compra y hace lo que le da la gana al fin y al cabo. No quiero crear polémica, ni voy a andar contestando temas polémicos. Solamente quiero informar de cómo son estos temas que tenemos en cuestión. Y nada más, ¿de acuerdo? En sí, todos sabemos qué son los perfumes de imitación, los que son las imitaciones de los perfumes. Creo que en eso está muy claro. Luego, poquito a poco, ya habéis visto que tengo algunos de cómo comprobar que los perfumes son auténticos. La forma más segura de saber que el perfume que estamos comprando es auténtico es comprarlo en lugares seguros. En lugares seguros, mucho cuidado, porque después de lo que son los perfumes de imitados, las falsificaciones, tened en cuenta que hoy en día se están falsificando absolutamente todos los productos que son caros, que son de lujo, como son los perfumes, son falsificados pero a montones. Podemos decir, uy, es que este frasco, ¿cómo lo van a falsificar? Pues sí, desde Asia tienen una preparación tanto de maquinaria como de demás, que además es el gigante asiático, China, el que más falsificaciones crea absolutamente de todo, con una perfección muy, muy grande que hay que tener en cuenta. Y hoy en día se buscan absolutamente todo para hacer unas imitaciones que son sumamente exactas a los perfumes originales, con la consecuencia, lo importante de tener en cuenta, que no sabemos qué tipo de líquidos meten en su interior. Podría ser perfumes clones o equivalencias de perfumes que los rellenan y ya está. Y dices, bueno, al fin y al cabo, pero para eso yo antes me compro una equivalencia, ¿entendéis? Que te puede costar 5, 10, 15 euros una equivalencia de un perfume de imitación. Y quienes nos venden imitaciones nos van a cobrar mucho, mucho más por un perfume. Entonces, bueno, siempre hay formas de verlos, pero hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora tenemos el problema añadido de los perfumes rellenados, chicas. Y mucha atención con eso, porque está pasando en todos los países. En el grupo de Facebook de Perfume Adictos nos lo enseñaron muy claro. Un compañero nos mostró el anuncio de una persona que en estas páginas de segunda mano y demás compraba frascos de perfumes vacíos. ¿Qué hacen estas personas con los perfumes, con los frascos vacíos? Pues rellenarlos. Seguro que habéis visto por internet que se circulan vídeos de cómo abrir esa tapita. Vamos a poner el ejemplo de cómo abrir esta parte de los perfumes. ¿Para qué? Para rellenarlos. Los compran a montones, o sea, no sé ni lo que llegarán a pagar, no he preguntado ni lo pienso hacer, lo que pagarán por un frasco vacío, pero te dirán, es que como es un frasco vacío, esto ya no te vale para nada, lo pagarán a 3 euros, a saber, y luego lo abren, lo rellenan de un líquido que no sabemos qué es. Supongo que tratarán de que sea lo más parecido al perfume, pero a saber. Y te lo venden como un auténtico. ¿Cuál es el problema? Uy, que he movido esto. El problema es que cuando nosotros compramos un frasco rellenado, vamos a tener el código, vamos a tener un frasco idéntico con la calidad del perfume auténtico. Lo vamos a ver. Pero luego, chicas, vais a pagar, chicas, chicos, porque esto pasa en perfumes de hombre, de mujer, de todos. Pues vamos a pagar un precio de un perfume original a algo que no tiene nada que ver. Vuelvo a repetir, forma de evitarlo, comprando en lugares, en perfumerías de confianza, que nosotros os lo estamos diciendo constantemente, unos y otros. En internet tenéis tanto opiniones en foros, opiniones en las propias perfumerías, opiniones que yo os comparto compras, compañeros de YouTube os comparten compras. Mirad, confiad, buscad
perfumerías de confianza. Si tú te metes en una página de segunda mano que alguien te vende un perfume, no sabes si es auténtico, si es rellenado, si es una falsificación. Lo mismo que hay perfiles de Facebook que te venden perfumes, hay montones por todas partes. O sea, mucho cuidado porque hoy en día esto de los perfumes rellenados está a la orden y cada vez suben más las personas que lo hacen. Y ahora vamos al tema de los perfumes tester. Cuando antes os he dicho que se está falsificando absolutamente todo, es porque se falsifican los perfumes normales, se falsifican las miniaturas de perfumes y se falsifican mucho los perfumes tester. Y ahora lo vamos a ver por qué y cómo ver un poquito esto, ¿vale? Lógicamente, de repente, pues se dan cuenta las personas que hacen falsificaciones que desde hace ya años proliferan las páginas legales, no legales, las personas que venden perfumes tester. Entonces, pues oye, si resulta más fácil colocar un perfume tester, la mosca, un perfume tester que un perfume normal, pues oye, pues te voy a falsificar tester a montones que se venden muy bien y rapidito y los fallos de los frascos pasan porque como es tester, y ahora vamos a ver y a puntualizar esa cosa. Para empezar, los perfumes tester está prohibida su venta. Sé que muchas me diréis, ah, pues tal página vende, sí. Ah, pues es que no sé qué y es que no sé cuánto, sí, es verdad. Hay incluso páginas online, perfumerías online, que venden tester. Te avisan, este perfume es auténtico, este perfume es tester. Si son buenos o no, yo no lo sé, porque yo las he visto, pero yo no he comprado. Tampoco me dedico como un superhéroe a ir denunciando estas páginas. Pero vuelvo a decir, vender perfumes tester está prohibido. Ninguna perfumería física normal te ha de vender un perfume tester. Las perfumerías en las que yo compro, ya sea Paco Perfumerías, Druni, Primor, Prieto, todas estas perfumerías que yo os las recomiendo de principio a fin, ninguna vende tester. Vamos a ver. Los perfumes tester funcionan, y os lo digo porque me he estado mega informando todo este tiempo. Al menos en España tienen dos formas. Bueno, en España lo que son la casa, la fábrica de los perfumes, sus marcas, ya sea Carolina Herrera, Calvin Klein, las que queráis. Cuando sus comerciales venden los perfumes a las perfumerías, tienen dos formas de hacerles llegar los perfumes tester. Las grandes perfumerías que compran en grandes cantidades les dan un perfume tester por cada X de compra de esos mismos perfumes. No sé la cantidad, quizá, y es 1 por cada 10, 1 por cada 20, 1 por cada tal, ¿de acuerdo? Entonces, según van comprando cantidades de perfumes, les dan un perfume tester de regalo, ¿vale? No es de regalo, es lo que acompaña a la compra, ¿de acuerdo? Digamos que en ese sentido a las perfumerías les sale gratis. En las perfumerías pequeñas, cuando son perfumerías pequeñas y no pueden hacer una compra muy grande de esos perfumes, a las perfumerías les dan ese perfume tester, le dan con sus compras, piden el perfume tester, sobre todo de perfumes que son novedades, y les dan 1 o 2. Cuando esos 1 o 2 se les termina, les muestran a los comerciales de esas marcas que el perfume tester se les ha terminado y se lo reponen, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible? Pero daros cuenta de lo que os digo, de cada X cantidad de perfumes normales, un tester. Eso quiere decir que no se fabrican perfumes tester a diestro y siniestro o en cantidades tan grandes como los otros perfumes. Bien, puede que las personas que nos estén vendiendo perfumes tester sean auténticos los perfumes, ¿de acuerdo? Y que desde que sale del lugar de venta de esos perfumes o de esos perfumes tester hasta las perfumerías haya un lugar en el que alguien de forma fraudulenta hace desaparecer algunos perfumes tester y los ponen a la venta o se los venden a personas que venden. ¿Me entendéis?
de la cadena en los comerciales, en la fábrica, los camiones, el reparto, tal, se pierde. También es cierto que en perfumerías a los trabajadores se les da muchas veces los perfumes tester que sobran y demás. ¿Por qué? Porque no se puede vender. Las perfumerías no los pueden vender. Y algunas veces sucede que alguien que trabaje en una perfumería de forma fraudulenta revenda esos perfumes tester. Lo digo porque también lo vemos en páginas de segunda mano, páginas de Facebook y demás. Muy bien. También volvemos al punto de las falsificaciones. Y como os digo, puede ser auténtico porque en una parte de esa cadena alguien hace zas, desaparece y lo vendo. Por cierto, esas personas lo están vendiendo casi de gratis, porque esos perfumes no cuestan dinero a las perfumerías. Y muchas veces los venden como precios normales. Y dices, ¡hala! Bien, las falsificaciones de los tester. Hay montones, montones. Y aquí os voy a decir, yo he tenido perfumes tester. He tenido un par de ellos, 2 o 3 creo. Lo digo he tenido porque al final muchas veces los perfumes, como termino con tantas cantidades, los termino regalando. Bueno, cuando tenemos un perfume tester, el perfume tester no tiene imperfecciones. El perfume tester viene con su caja, que ya sabéis que es blanca, con las letras negras, no tiene ningún dibujo ni nada en especial con la marca. Te aparecen con líneas de que es un perfume tester. Y, atención, los perfumes tester guardan el mismo código de verificación que tienen los perfumes normales. Lo tienen. Un código que está en la caja y que está en el perfume y que nos dice la fecha de fabricación del perfume y que todo lo que sabéis de esos códigos. Os digo, los perfumes tester no tienen imperfecciones. Cuando nosotras vamos a una perfumería y vamos al stand de los perfumes y cogemos ese perfume tester, lo miras así y dices, uy, ¿cómo veis que están los frascos? Perfectos. ¿Por qué? Porque si yo cojo un perfume tester y voy a probarlo y veo que está feo, que tiene algo roto, que tiene una bolladura, que no tiene el mismo color que lo que es el frasco normal, que le falta el tapón, mucho tipo de cosas, pues a mí no me va a cautivar. Entonces, tened en cuenta que los perfumes tester, los frascos de los perfumes tester, pasan las mismas normas de calidad que un perfume normal, porque es un frasco que está destinado a llamar nuestra atención, a enamorarnos, y si nos lo presentan con algún defecto o cosa fea, pues entonces no nos va a enamorar. Con esto, ¿qué os quiero decir? Cuando no hay nada peor que los peros y los esques en las cosas, en cuanto te pone, pero es que no, muy mal. ¿Por qué? Cuando hay personas que te dicen, mira, he comprado un perfume tester. Uy, me lo han mandado sin caja y sin tapón. Y te dicen, no, no, es auténtico, pero es que es tester. Es que tiene esto que está mal, o es que esto está roto, o le falta la decoración, o tiene mal las letras. Es que es tester. Es que no tiene esto, o los que lo mandan sin caja, liado en plásticos, o los que te lo mandan sin tapón. Pero chicas, por favor, que los perfumes tester vienen y se dan exactamente igual que los perfumes normales. Yo os lo digo, he tenido un par de ellos, tengo las reseñas incluso de esos perfumes tester, ya que ninguna os habéis enterado qué es un perfume tester. Lo único que no enseñé de esos perfumes son la caja, porque la caja es blanca, no es igual que el perfume, pero el perfume es idéntico, exacto a ese perfume. Otra cosa, hay perfumes de los que no se hacen tester. Hay perfumes que ya no son novedades, que ya tienen un tiempo, que no son... O sea, de esos perfumes que vais a la perfumería y no los puedes probar porque todos están plastificados, porque los tienen en oferta y ya no se hacen. No se hacen tester de todos los perfumes. Y de repente llegas y te encuentras con que hay gente que te venden
tester de un perfume que te vas a la perfumería y te cuesta 12 euros. No, no, chicas, es que es muy fácil falsificar un tester y que ese frasco tenga defectos, o que no tengan caja, o que no se hayan molestado ni en hacerle un tapón, que tengan los dibujitos de los perfumes o las letras que los tengan mal. Entonces, bueno, yo lo vendo. Como es tester, oye, que me acaba de llegar este perfume, uy chica, tiene esto mal, es que es tester. Y así van colando, colando y colando falsificaciones a montones. Vamos a pensar un poquito con lógica eso que decíamos que de X perfumes te dan un tester. ¿Cómo creéis que hay personas que venden tester a porrón? Resulta que tienen 50 unidades del perfume Good Girl, que tienen no sé cuántas unidades, que no tienen problema en vender. Hay personas que te venden tester y te dicen, solo me quedan 2 tester de este. Eso nos podría dar un poquito de confianza. Pero aquellos vendedores o aquellos lugares que te venden tester a porrón, ¿de dónde lo han sacado? ¿De dónde han aparecido toda esa cantidad de tester sin problema ninguno? Pues realmente son cosas que nos deben de hacer, por lo menos, encender la bombillita y decir, esto no es normal. Que lo vuelvo a decir, cada uno hace lo que quiere, pero muchas veces hay señales que nos están diciendo, esto no es normal. ¿Que no las queremos ver? ¿Que las queremos ignorar? Pues muy bien. Yo sé que todo esto, pues mira, las falsificaciones te las puedes encontrar mucho más bajas de precio, pero chicas, un perfume que te vas a la perfumería y te cuesta 60 euros y lo miras en todas las perfumerías y vale 60 euros, te llega alguien y te dice, no, mira, te lo dejo por 30. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Vale? Yo sé que muchas veces vemos una cantidad de perfumes, ya sean que pueden ser falsificaciones, que nos dicen es que tiene un defecto y no sé qué, tal. No os fiéis. No os fiéis. También aquí al lado, en mi pueblo, hay una planta de reciclaje de este tipo de cosas. Y trabajan con frascos de perfumes que han llegado mal. Y os puedo decir, las casas de perfumes, de perfumerías, tienen el más mínimo fallo y esos frascos son desechados al momento, hayan puesto o no perfume en ellos. O sea, muchas veces es o un fallo mínimo en la caja, un fallo mínimo en un frasco o en lo que sea, y son desechados. No te pueden decir, no, es que esto es un fallo de fábrica. No, no tiene lógica. No tiene lógica que pase porque es que siguen unas normas estrictas, muy estrictas de calidad de las grandes casas. Porque si tú vas y te compras un perfume Dior en el que coges y tiene las letras mal puestas, pues no, ¿verdad? O que el tapón se rompe nada más abrirlo, o ese tipo de cosas. ¿Vosotras volveríais a compraros un perfume de una marca que os pasa eso? No, ¿verdad? Por eso las normas o los parámetros que siguen de calidad son muy estrictos. El que os lleguen y os digan, oye, es que esto, que no, entonces, tenedlo en cuenta. O sea, mucho cuidado. Yo os digo, es preferible antes que si no nos podemos permitir un perfume caro, oye, pues o echamos en una huchita poquito a poco y vamos juntando hasta poder comprarlo, o optamos por los perfumes que hay clones, los perfumes de equivalencia que encontramos en los supermercados, en las tiendas y en muchos sitios. Nos están diciendo que ese perfume se parece al perfume que deseas, pero es mucho más barato y no te están engañando, estás viendo la realidad. Por lo cual, ya os digo, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay muchas páginas que venden, gente que vende de Strangis, gente que vende de segunda mano, te van a contar 1000 cosas, porque nadie te va a decir directamente, no, es que es falsificado, ¿verdad que no? No te lo van a decir, porque si no, menudo estábamos. Entonces, hacer el favor de despertar un poquillo, porque muchas veces, lo digo,
me escribís muchas chicas a mi correo, a mis redes sociales, mandándome fotografías, diciéndome, oye, mira lo que me ha pasado en esta página, lo he comprado en esta tienda, y yo puedo hablaros de tiendas de aquí de España en las que he comprado, otras que no he comprado directamente porque no me fío, porque veo las cosas y no me gusta lo que veo. Entonces eso, pero fuera de España no puedo, y sé que está habiendo muchísimo engaño, por lo cual, bueno, pues este es el tema, ¿de acuerdo? Espero por lo menos que podamos resolver unas poquitas dudas. Cualquier cosita, experiencias, lo que os ha pasado en tiendas, cosas, contádnoslo abajo, que todo eso siempre es de mucha importancia, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, sea un poquito de utilidad. Un besito, hasta pronto.